¿Recuerdas la primera vez que viste el mar? No en una foto, no en una pantalla. De verdad, con los pies enterrados en la arena caliente, con el sabor a sal pegado en los labios y el ruido del oleaje tapándolo todo. Para millones de mexicanos ese momento ocurrió en los años 70, y el camino para llegar hasta ahí era casi tan especial como el destino. Hoy vamos a regresar a esa época, a las vacaciones de antes, a las que se planeaban con meses de anticipación, se vivían con intensidad de película y se recordaban toda la vida. Porque irse de vacaciones en el México de los 70 no era abrir una app y reservar un vuelo. Era un ritual familiar completo, con sus propios olores, sus propios sonidos y sus propias reglas no escritas que todos obedecían sin que nadie las hubiera inventado. Antes de empezar quiero pedirte algo. Mientras escuchas este video, cierra los ojos un momento y trata de recordar un olor, una canción, una sensación. Y cuando algo te llegue, déjame un comentario. Cuéntame cómo eran las vacaciones en tu familia, porque esto no es solo historia, es tu historia también. El primer obstáculo de cualquier vacación en los 70 era el más difícil de todos: convencer a papá de que sí se podía ir. Las vacaciones no eran un derecho, eran una conquista. Se ahorraba durante meses. Se hacían cuentas en una libretita. Se discutía en la mesa si alcanzaba para ir a la playa o si este año tocaba quedarse en casa de los tíos en el rancho, que tampoco estaba mal, pero no era lo mismo. Cuando finalmente se decidía que sí, que este año sí había vacaciones de verdad, algo cambiaba en la casa. El aire se llenaba de una energía distinta. Los niños no podían dormir. Las maletas aparecían días antes sobre las camas, y se llenaban y se vaciaban, y se volvían a llenar con una lógica que solo mamá entendía. Ella era la directora de operaciones de toda la expedición. Sabía exactamente cuántas mudas necesitaba cada quien, qué llevar para el mareo, cómo envolver los sándwiches para que no se aplastaran, y dónde guardar el dinero para que nadie lo perdiera. Porque sí, había dinero en efectivo, siempre en efectivo, guardado en un sobredoblado dentro de la cartera de mamá o en el cinto de papá, bien apretado contra el cuerpo. No había tarjetas de crédito para la mayoría de las familias mexicanas. Había un presupuesto, un sobre, y la responsabilidad colectiva de no pasarse. El día de la salida era un caos organizado que empezaba antes de que amaneciera. Porque en los 70 irse de vacaciones significaba salir a las 4 o 5 de la mañana. Siempre. Era una ley no escrita. Había que agarrar la carretera antes de que se llenara, antes del calor, antes de que los niños empezaran a preguntar cuánto faltaba. Los papás tenían una teoría muy clara sobre eso. Si salías oscuro, llegabas de día. Si salías de día, llegabas de noche. Y llegar de noche era un fracaso logístico que ningún padre mexicano de los 70 estaba dispuesto a aceptar. Así que la familia entera se metía al coche todavía adormilada, con cobijas encima, con el pelo aplastado y los ojos entrecerrados. El coche olía a café de termo y a las tortas que mamá había preparado la noche anterior envueltas en papel de estraza. Esas tortas. No había torta mejor en el mundo que la torta de vacaciones preparada la noche anterior, apretada en el papel, que llegaba al mediodía un poco húmeda y perfecta. Si comes eso hoy en el mejor restaurante de México no te sabe igual. No puede saberte igual porque le falta el ingrediente principal, el hambre acumulada de 5 horas de carretera. Y la carretera era otra cosa completamente distinta a lo que conocemos hoy. No había autopistas de cuota en muchas rutas. Había carreteras de 2 carriles serpenteando entre cerros, con retenes militares donde un soldado joven se asomaba a la ventana y veía a toda la familia apilada con maletas hasta el techo y simplemente decía, sígale. Había puentes angostos donde los coches tenían que esperar turno. Había tramos de terracería que hacían saltar a todos dentro del auto con una alegría involuntaria. El radio del coche era el corazón del viaje. Canciones de José José, de Camilo Sesto, de los Bukis en sus primeros años. Canciones que sonaban distorsionadas cuando la señal se perdía entre las montañas y que papá intentaba rescatar girando la perilla del radio con una concentración que no le dedicaba a ninguna otra cosa en la vida. Y cuando la señal se perdía del todo, alguien empezaba a cantar. Siempre había alguien que empezaba a cantar y los demás seguían, aunque no se supieran la letra completa. Los niños en el asiento trasero eran otro universo. No había cinturones de seguridad obligatorios. No había tablets, ni audífonos, ni pantallas. Había ventana y paisaje y la imaginación para convertir ese paisaje en cualquier cosa. Los que se mareaban iban adelante, entre papá y mamá, con la vista fija en el horizonte y una bolsita de plástico al lado por si acaso.
Los que no se mareaban iban atrás peleando por el lugar de la ventana con una intensidad que hoy parece imposible de entender. Las paradas en carretera eran momentos sagrados. Había una lógica muy específica. Parada para gasolina, parada para el baño, parada para comer. Todo junto si era posible porque cada parada costaba tiempo, y papá tenía muy claro que el tiempo en carretera era el enemigo. Las gasolineras de los 70 eran lugares distintos a los actuales. El empleado salía a servirte, limpiaba el parabrisas sin que nadie se lo pidiera, y revisaba el aceite con una formalidad que hoy nos parecería de otro planeta. Y siempre había un señor con una nevera de unicel vendiendo refrescos fríos en botella de vidrio afuera. Una Coca-Cola fría de vidrio en una gasolinera de carretera en los 70 era, sin exageración, una de las mejores cosas que le podían pasar a un niño mexicano. Cuando finalmente aparecía el destino en el horizonte, algo ocurría dentro del coche que no tenía nombre pero que todos sentían. Si era la playa, era ese momento en que el aire cambiaba. Antes de verla, antes de llegar, el olor a mar entraba por las ventanas y los niños empezaban a gritar y a señalar aunque todavía no hubiera nada que ver. Ese olor, ese momento exacto. Nadie que lo haya vivido puede olvidarlo. Los hoteles de los 70 no eran como los de hoy. No había cadenas internacionales en la mayoría de los destinos populares. Había hoteles familiares con nombres como Hotel del Pacífico o Hotel Las Palmas o simplemente Hotel Central, manejados por una señora mayor que también cocinaba el desayuno y que te daba la llave de un cuarto con ventilador de techo, colchas bordadas a mano y una ventana que daba directamente al mar, si tenías suerte, o al estacionamiento, si no la tenías tanto. Y aún así era perfecto. Era perfecto porque no ibas al cuarto, ibas a la playa. La playa de los 70 era un lugar completamente distinto al que conocemos ahora. Acapulco era la reina de todas, el sueño de cualquier familia mexicana de clase media. Llegar a Acapulco era como llegar al paraíso prometido. La bahía con sus aguas tranquilas, los clavadistas de la quebrada que hacían volar el corazón de todos los que miraban desde abajo, los cocos fríos que vendían directamente en la orilla, con un popote clavado en la parte de arriba. No había sargazo, no había masificación turística descontrolada, había arena limpia, agua azul y familias enteras que llevaban todo el día en la orilla sin moverse. La comida en la playa era un ritual aparte. Mamá sacaba la hielera con los sándwiches o las tostadas que había preparado desde el hotel y las extendía sobre una toalla. Había que comer aunque fuera un poco antes de meterse al agua porque si te metías con la panza llena te daba una congestión y eso era un hecho científico que ningún niño de los 70 se atrevía a cuestionar. ¿Cuántos niños mexicanos pasaron la hora más larga de sus vidas esperando ese permiso para entrar al mar, sentados en la orilla, con los pies dentro del agua, mirando el horizonte y contando los minutos? El regreso a casa era siempre triste de una manera muy particular. No como tristeza de catástrofe, sino como esa melancolía suave de saber que algo bueno estaba terminando. Las maletas olían diferente al regreso. Olían a protector solar, a arena metida en los bolsillos, a ropa húmeda que no había terminado de secar. Los niños dormían en el asiento trasero con los hombros pelados por el sol y la cara todavía llena de sal. Y papá manejaba en silencio, con una mano en el volante y el radio a bajo volumen, y uno podía adivinar que él también estaba guardando algo, archivando ese viaje en algún lugar dentro de él donde las cosas buenas no se pierden. Eso eran las vacaciones en el México de los 70. No eran perfectas. A veces el coche se descomponía. A veces llovía toda la semana. A veces el hotel no era lo que prometía la foto del folleto. Pero tenían algo que hoy es muy difícil de encontrar. Eran completamente presentes. No había nada que te distrajera de estar ahí. No había pantalla que te jalara hacia otro lado. Solo había familia, carretera, mar, y el tiempo pasando despacio como debería pasar siempre. ¿Cómo eran las vacaciones en tu familia? ¿A dónde iban? ¿Cómo llegaban? ¿Qué comían en el camino? Cuéntame en los comentarios porque esos detalles son los que construyen la memoria de un país. Y si este video te llevó de regreso a algún verano que creías olvidado, recuerda darle like, compartirlo con alguien que también lo vivió y suscribirte al canal para más viajes al pasado. Nos vemos en el próximo recuerdo.